Bienvenidos a Ciudad Micrófono, este es nuestro tercer episodio. En esta ocasión vamos a hablar de desarrollo urbano y movilidad, con los subsecuentes temas de productividad, acceso a oportunidades, inclusión y pobreza. En este encuentro hemos invitado a dos distinguidos profesionales. Por un lado nos acompaña Galo Cárdenas. Él es ingeniero con especializaciones en planificación del transporte. Ha trabajado en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como director de políticas y planeamiento de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. Ha trabajado como un consultor en Cercana, que es una empresa de consultoría especializada en temas de transporte. Ha sido directivo en materia de transporte, riego y movilidad en el Congope. Y en el fondo creo que ha sido un actor constante en temas de sostenibilidad, movilidad alternativa y políticas de transporte público en las ciudades. Bienvenido, Galo. Gracias, Jacobo. Y por otro lado nos acompaña Susana Herrero, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, doctora en Economía del Desarrollo, investigadora en términos de inequidad, desigualdad, desarrollo, inclusión y con una pasión en desarrollo, en economía urbana y regional. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Estábamos conversando hace unos minutos antes de que arranque la grabación sobre las relaciones que hay entre movilidad, desarrollo urbano y acceso a oportunidades. Comencemos contigo, Susana. ¿Cómo llegas a la investigación urbana, a la investigación económica y a tu interés por el tema que hoy nos convoca? Pues mira, yo llego a este tema porque, yo me doctoro en Economía del Desarrollo hace aproximadamente 9 o 10 años. Antes había estado trabajando en cooperación, antes había estado trabajando en Deloitte. Entonces, como investigadora trabajo sobre todo desigualdades. Y trabajo sobre todo desigualdades porque yo vengo de un origen muy humilde. Y vengo de un barrio de la periferia de Barcelona, un barrio fantástico, pero que si no hubiera sido por la intervención pública, hubiera sido un barrio marginal que no me hubiera ofrecido las oportunidades para poder estar hoy aquí conversando con vosotros, ¿no? Entonces, yo trabajo desigualdad desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, pero la economía urbana es un poco mi debilidad, precisamente porque soy consciente de el todavía secundario papel que ocupa, pero en cambio la gran responsabilidad que tiene sobre la calidad de vida de la gente y sobre las oportunidades que pueden tener y que en realidad es algo que nos impacta a todos. Fascinante. O sea, vienes en la práctica de un barrio urbano marginal en una de las capitales económicas de Europa y tú dices que la posibilidad de haber vencido el enclave en el cual te encontrabas dependió mucho de toda una serie de prestaciones y de infraestructura sociales, económicas que te aseguró la ciudad y que te permitió movilizarte y eventualmente tener un ascenso económico, social, hacia lo que te gusta hacer. Y de ahí posiblemente la importancia de lo que se denomina la política pública. Tú te has desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público en políticas públicas de movilidad. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, yo empecé como un activista de la bicicleta. Empecé trabajando en Bici Acción durante aproximadamente 4 años, liderando la organización y ya incidiendo en política pública desde afuera, armando un poco o dejando las pistas de lo que la administración pública debería hacer. Y pasé a la parte de transporte después de estudiar mi maestría en Leeds, en Inglaterra, donde pude como poner todos estos conocimientos que los tenía así como empíricos, ya más científicos. Y después también pensando qué es lo que puede servir y qué es lo que puede funcionar acá en la ciudad. Y he trabajado en las instituciones públicas del transporte, en el Ministerio de Transporte, en temas de prefecturas también, como mencionaste, y ahora en el municipio de Quito. Y ha sido como conocer un poco desde lo más grande hasta lo más pequeño cómo funciona el transporte en este país. Así que por ahí ha sido mi camino. Fenomenal. Cuando decías que una de las grandes vectores de oportunidad fue lo que la ciudad ponía a disponibilidad de barrios que no tenían los mismos niveles socioeconómicos que otros, ¿qué rol le atribuyes a la movilidad en ese camino de oportunidad que tuviste?
Bueno, es clave. O sea, el hecho de que yo pudiera transportarme, además, no el hecho de que pudiera hacerlo, que está bien, sino el hecho de que tuviera varias opciones para hacerlo. O sea, yo podía ir en bus o podía ir en metro. Y no en cualquier bus, en un bus bonito, en un bus que me daba el espacio Seguro. seguro, donde yo podía aprovechar para ir leyendo, en un metro también seguro, que además iba más rápido, entonces era un poco como mi elección, ¿no? Ya cuando ya fui más grande, ya todo el tema de los carriles bici, etcétera. Entonces, realmente yo creo que no es solo un tema de acceso, o sea, es un tema de acceso con calidad para la gente. O sea, cuando yo veía los barrios de la clase alta y veía el mío, los barrios de la clase alta no tenían una mejor movilidad que el mío. Me atrevería a decir que tenían una peor movilidad que el mío. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ve, o sea, hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Pero en esto no estamos peor, como en esto, como en muchas cosas, ¿no? Y me parece que es clave, o sea, no solo tener acceso, sino además tener un buen acceso, un acceso de calidad, un acceso bonito. O sea, no puede ser ya un tema de mínimos, sino que tenemos que esperar a un tema de máximos. ¿Cómo está este factor de igualdad, de ecualización social en los sistemas de transporte público en Quito y en Ecuador? Coméntanos un poco cómo ves esta experiencia increíble de Barcelona, donde alguien que vive en un barrio relativamente periférico y marginal no solo se siente igual, sino que siente incluso una ventaja comparativa superior a ciertos segmentos económicos asociados en áreas centrales. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que el ejemplo más gráfico es el BRT, el bus este que va por carriles exclusivos, la ecovía, el trole. Si una persona que no vive en estos barrios que tú mencionas y pasa al lado de muchísimo tráfico y llega antes que la gente que decidió usar su vehículo, me parece que esto es algo que genera esta ecualización que dices tú, esta equidad. Es un ejemplo súper gráfico. Igual si usas bicicleta puede ser como no necesitas una inversión gigantesca para tener una bicicleta y ahora podrías en la zona en la zona, digamos, en la meseta plana de Quito, puedes usarla tranquilamente para tus temas. Yo creo que estos dos proyectos que no cuestan mucho generan esta equidad. Los proyectos en general de transporte público son ese elemento que genera mejor acceso para todos. Entiendo. Pero en Quito, a diferencia de Barcelona, se habla que Ujú. el tiempo consumido en transporte público puede ser equivalente a más de 1 hora de transporte diario, solo en el sentido hogar-trabajo, y puede llevarse entre el 20 y 30% del ingreso familiar. Es decir, en la práctica parecería que hay unos costos extremadamente contingentes y altos en tiempo y en economía para los hogares y que alguien que vive en un barrio semejante de donde tú provenías en Barcelona, me imagino, alguien que vive en Pizulí, alguien que vive al final de Calderón o alguien que vive en Guamaní, no tiene esa posibilidad de acceder a un sistema de transporte tan eficiente que le asegure inclusión económica y social. ¿Qué opinas tú? Verás, nosotros hemos publicado dos papers, estamos ya publicando el tercero, en el cual lo que vemos es cómo el hecho de que tú residas en determinado barrio define tu capacidad para mejorar tus ingresos. Y lo hemos hecho diciendo, bueno, si consideramos que el barrio donde más empleos formales se generan, que es el barrio de la Carolina, que genera en torno al 27% de los empleos formales de la ciudad, ¿cuál es tu coste de movilidad? Y entendemos como coste una variable en la que incluimos coste económico, tiempo, que haya transporte público en tu barrio, porque claro, si no hay transporte público. Y realmente lo que vemos es que es una variable determinante. O sea, no es una variable que muchas veces se considera como, bueno, veamos, Secundaria. secundaria, además es como... No, 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 no. Es una variable determinante. Entonces lo hemos hecho a nivel de parroquia, lo acabamos de hacer a nivel de barrio y lo hemos publicado en journals que son ¿Cuáles serios. son los hallazgos más relevantes de ese estudio? Los hallazgos más relevantes es que son importantes el coste, que son importantes el tiempo y que son muy importantes la disponibilidad que tú tengas de que existan estos. Son igual de Igual importantes de importancia esas tres variables. y que determinan el hecho de que tú puedas tener acceso a un empleo que te permita mejorar tu calidad de vida, tus ingresos o permitirte. No es algo exclusivo de Quito, o sea, hemos hecho este trabajo en el DF, en Montevideo, en Bogotá,
y en Medellín. Y en todos encontramos este mismo patrón. En algunas ciudades es más grave que en otras, pero... Quisiera decir que también a veces se nos olvida la parte psicológica o la parte emocional también de toda la discusión urbana, porque creer que tú puedes tener acceso a un mejor trabajo, creer que también tienes ese derecho, es algo que no se trabaja como procesos lúdicos en la ciudad o como discusiones siquiera de cómo voy a hacer yo que una persona que no tiene acceso a ningún transporte quiera al menos o tenga la perspectiva de alcanzar eso. Y esta equidad que tú dices, que hablábamos hace un rato de que la estética en cualquier tipo de barrio tiene que ser ese también empoderamiento de la gente es súper importante y también tiene que ser un proceso deliberado, o sea, tiene que ser un proceso que tú lo tienes que Política modificar. pública. Exacto, lo tienes que hacer. Quiero volver a este estudio regional, eventualmente comparativo, que ustedes están llevando entre ciudades. Entonces tú dices, hay una relación muy fuerte entre localización de una serie de barrios y acceso a oportunidades a través del transporte. De esa lógica, parecería que se puede configurar un mapa de la fragmentación al acceso al trabajo y a oportunidades. Y eventualmente ese mapa pinta zonas con mayor dificultad de acceso a oportunidades y por lo tanto que no acceden a mercados laborales y zonas que tienen el privilegio de tener concentraciones muy importantes de empleos y actividad económica. ¿Cómo está ese mapa en Quito, por ejemplo? ¿Tienes la posibilidad de pintarnos? Fíjate qué interesante porque justo acabamos de hacer, es que estamos hablando justo de los papers que estamos trabajando, pero justo estamos haciendo un paper en el cual lo que vemos es cómo la densidad de empresas por rama económica, o sea, cuántas empresas diferentes tú tienes en tu barrio, cuántas, si tienes fábricas, universidades, peluquerías, cómo eso determina tu nivel de vulnerabilidad económica. Explícanos un poco más, porque a priori yo vería las ventajas contrarias, es decir, que a mayor densidad, mayor posibilidad de insertarme laboralmente. Exacto, en un entorno. o sea, contra más diversidad de empresas diferentes en un mismo barrio yo tengo y contra más diversidad de empresas por tamaño, es decir, yo tengo empresas pequeñitas, medianas y grandes en un mismo barrio, menos pobreza hay en ese barrio. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que está, y esto lo acabamos de ver para Quito, lo vimos a nivel de parroquia, que era como muy general, y lo publicamos en un buen journal, pero no era a nivel de parroquia. Lo estamos trabajando a nivel de barrio y lo estamos ya enviando y realmente lo que vemos es que, claro, y la lógica es la siguiente, claro, si yo estoy en un barrio en el cual yo puedo desarrollar no una profesión, sino muchas profesiones, y yo puedo trabajar no en una pequeña empresa, sino además en una gran empresa, o sea, es mucho más fácil que yo no esté en condición de pobreza y que yo tenga más oportunidades para mejorar mi clase social. Perfecto. Entonces, es un tema clave el hecho de que haya oportunidades laborales cerca y que yo pueda llegar a esas oportunidades laborales. Porque por mucho que existan, si yo no puedo llegar hasta ellas, es que además me planteo el realmente aceptar un trabajo y eso afecta mucho a las mujeres en la ciudad de Quito. Déjame volver contigo, que estás en el municipio, en una dirección que precisamente se encarga de planificar el transporte. Susana nos está diciendo que zonas de densidad laboral, donde hay localización empresarial, permiten atraer a fuerza de trabajo por las posibilidades de diversificar la oferta y eventualmente de tener oportunidades de carrera y de ascenso. ¿Cómo está planificándose la movilidad en Quito? ¿De verdad esta lógica desplazamiento hogar, desplazamiento fuente de trabajo, es la matriz que tienden las inversiones en infraestructura y en transporte público en Quito? Sí quisiera referirme primero que no tengo ahora la vocería del municipio de Quito, cómo estamos trabajando, pero sí me gusta mencionar el Plan Maestro de Movilidad, que ese instrumento que ya ha sido socializado y conocido por bastantes personas, maneja estos conceptos y los pone ahí como en primera línea. Así que eso me parece importante para la ciudad. Se va a aprobar también en diciembre, no sé cuándo salga el capítulo, pero se va a aprobar el Plan Maestro de Movilidad por todo el Consejo. Y creo yo que es un instrumento que tiene todo, o sea, que tiene todo lo que debe tener. Creo que se inspiraron bastante en los planes maestros que les dicen los PEMUS en Europa. Y me parece interesante eso.
Pero ¿sabes qué quisiera acotar al respecto de este mapa de accesibilidad? Porque eso es una metodología bastante estandarizada y justo pude participar también en un paper analizando el metro de Quito y cada 30 minutos ver cómo beneficia a ciertas zonas de la ciudad. Y principalmente el metro de Quito beneficia a las zonas más ricas de la ciudad, donde ya tienes todo el transporte, donde ya tienes ciclovía, donde ya tienes los corredores de estos de buses, donde tienes los buses azules, y las zonas alejadas de la ciudad no se ven tan beneficiadas por el metro de Quito. Vamos a parar ahí porque lo que acabas de decir, sin duda alguna, salta alarmas y contraintuiciones. Hace un momento tú decías que si algo tienes que agradecer a la planificación urbana y de movilidad en Barcelona, era la multimodalidad. Sin duda. La posibilidad de, con conexiones muy eficientes entre buses y metro, llegar en tiempos competitivos a tu universidad donde finalmente te doctoraste. Y Galo nos dice un poco lo contrario. Un poco lo contrario. Nos estás diciendo que el metro favorece a zonas urbanas que ya tienen una cierta acumulación de riqueza y de capital y que deja en algo desprovistas zonas urbano-marginales que son las que más deberían estar en la política pública para acceso de oportunidades. ¿Cómo ves tú la incorporación del metro de Quito en ese acceso a oportunidades, desde la lógica que has estudiado? A ver, claro, evidentemente lo que queremos es que las personas que tienen menos oportunidades tengan acceso a las oportunidades. Eso es lo que buscamos. Ahora bien, que un elemento tan potente, poderoso, esperanzador, animador, como es el metro, exista, es el primer gran elemento que tenemos en la ciudad de Quito desde hace muchos años, que habla de movilidad, y de movilidad de una forma seria. Entonces, claro, eso a los quiteños y quiteñas, donde la movilidad es una de nuestras principales preocupaciones, y en Quito todavía mucho menos que en la mayoría de ciudades latinoamericanas. O sea, he de decir que pese a que tenemos retos enormes, no tenemos ni la cuarta parte de los grandes retos que tienen ciudades como en Sao Paulo, en el DF. Es decir, se han hecho muchas cosas bien desde el municipio, sin duda alguna, y esto es rescatable y se debe decir. Ahora bien, necesitamos grandes hitos y el metro es uno, porque realmente no podemos seguir teniendo la misma calidad del transporte que teníamos hace 35 años. O sea, no puede ser. O sea, realmente necesitamos tener un sistema mejorado donde realmente tú puedes decir, bueno, no se está, pero al menos ya hay algo, ya algo arranca. Quiero agarrar de esta base porque tú estás diciendo, Galo, que el metro en la práctica es una línea que tiene potencialidad, que estructura el sistema de transporte, pero ¿qué le falta para lograr ese objetivo de accesibilidad más amplia, más democrática y que en el fondo multiplique las oportunidades de acceso a trabajo? Primero hay que decir que el metro es este gran sistema de transporte y por supuesto que tiene todos estos componentes beneficiosos para la ciudad. Lo que sí creo yo, y me refería al comentario, es que si pones un mapa de la ciudad y vas poniendo dónde hacer inversión en esta ciudad y dónde se hace la inversión grande de la ciudad, no le estamos distribuyendo esta inversión de manera adecuada. Tampoco puedes poner metro en zonas que no debería ir un metro, ¿no? Yo creo que lo que falta en el metro es, y que se está trabajando por suerte, es un sistema integrado. Por supuesto, es un sistema que tú sabes que vivas donde vivas, vas a llegar con un solo pasaje al metro de Quito y del metro de Quito te vas a integrar a todas las zonas de la ciudad. Eso creo yo que es lo que hay que trabajar porque la mayoría de gente en Quito, en esta ciudad, se mueve en los buses azules. Ese es el gran grupo de gente que se está moviendo. El metro espera aproximadamente 400,000 pasajeros y en Quito se mueven casi 3 millones de personas al día. 3 millones, se hacen 3 millones de viajes. Entonces, la esperanza del metro tiene que estar, pero tenemos que regresar a ver todos los otros viajes también. Entonces, no podemos, lo que creo yo que es el reto más grande es, no podemos dejar de lado los buses azules o los buses convencionales o el sistema de transporte convencional por hacerle funcionar el metro. Creo yo que ese es el peligro más grande que tenemos nosotros, independientemente de dónde estemos trabajando ahora. El peligro más grande es que eso suceda en la ciudad. Así que
hay que estar atentos en ese sentido. Carlos nos decía que el metro por sí solo no va a asegurar una integración que asegure oportunidades para todos y que no hay que descuidar ciertos sectores de gestión que existen y que tienen que seguir fomentando integración operativa e integración tarifaria. Seguramente la política de suelo es uno de los grandes vectores complementarios a la política de movilidad. ¿Cómo ves tú, desde la perspectiva de la productividad urbana, la política de uso y regulación del suelo para, en el fondo, potenciar el sistema de transporte para esas ciudades densas, productivas, cargadas de trabajo y de empresas? ¿Cómo ves a Quito, por ejemplo, en relación a eso? Mira, yo creo que Quito tiene, muy en la línea de lo que Galo decía, de que evidentemente el metro no es suficiente, es que solo hay que ver las paradas, que no es suficiente. Quito tiene un montón de barrios dotados con infraestructura de luz, infraestructura de agua, vías, que los hemos dejado perder. Porque la gente cuando dejó de querer vivir en el centro y después dejó de querer vivir en la Mariscal y después dejó de querer vivir en el bosque, o sea, cuando ha habido estos grandes movimientos poblacionales en la ciudad de Quito, estos movimientos han respondido a una falta de, no sé si de apoyo para poder seguir manteniendo la calidad de vida que tenían cuando llegaron a esos barrios, ¿no? Entonces yo creo que ahora el municipio de Quito tiene una enorme oportunidad diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son los barrios mejor dotados, mejor comunicados, ahora que tenemos el metro? Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con el valor de este suelo? Y junto al mercado privado, decir, bueno, ¿cómo podemos aquí obtener la forma de lograr generar vivienda para la ciudadanía que la necesitamos? Bonita, de calidad, con buenos servicios, sin contaminar, con espacio, con el metro al lado y con el apoyo del sector privado que se meta y evidentemente obtenga los beneficios que debe tener. Hace unas semanas en el Telégrafo, me parece, o en uno de los diarios nacionales, surgió una noticia interesante que decía que el metro está generando plusvalía en torno a las estaciones y se espera que haya algún tipo de dinamización inmobiliaria en torno a las paradas. Susana nos está diciendo que el despoblamiento que han tenido las áreas centrales, incluso donde están las estaciones, podrían tener una oportunidad de revertir la tendencia, volver a poblarse, volver a traer negocios y empleo, y por lo tanto ser una fuente adicional de recursos para el metro. No solo en términos de mayor número de pasajeros concentrados a lo largo de la línea, sino eventualmente generar a través de la promoción inmobiliaria más recetas fiscales, más impuestos, más contribuciones o más concesiones. ¿Cómo ves la estrategia del metro desde esa perspectiva? A ver, yo creo que aquí sí es importante mencionar la visión que se tiene de la ciudad. Y esta visión que se tiene de la ciudad productiva, esta visión de tener más alianzas públicas, privadas, por ejemplo, en la concesión de la vía Simón Bolívar, que todos le conocemos, que es de las más peligrosas, creo yo que están como en la línea de la visión que se tiene de la ciudad. Yo creo que con el metro de Quito no podemos caer en lo mismo que pasó en el trole. Si tú te fijas en el trole, en la parte de la 10 de agosto, está totalmente despoblado y nadie quiere vivir por ahí. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta y lo primero que te podría decir es que no tuvimos un plan. O sea, no tuvimos un plan para la ciudad de qué iba a pasar con ese corredor, con esa zona. Y lo otro también desde la perspectiva un poco más de transporte es que no es agradable vivir en una vía de 90 kilómetros por hora, ruidosa. Entonces no hemos podido hacer espacio público y no le hemos podido dar calidad a esa zona. Súper interesante. Si le piensas también como si yo le pienso, todo veo como desde la movilidad, desde el transporte y no nos hemos atrevido a bajar la velocidad en esa calle. Y tú no puedes tener ahí niños caminando, se ha tugurizado, digamos, toda esta parte, especialmente en el norte, que es lo que más se puede ver en la 10 de agosto, ¿no? Entonces, mira por ahí tú, va. Interesante lo que dices. Cuando tú evocabas las ventajas que te daba Barcelona para sentirte igual que cualquier otro ciudadano
evocaste varias veces el rol de lo estético y decías, la infraestructura pública tiene que ser bonita. Y Galo nos está diciendo que algo que podría explicar la decadencia de la 10 de agosto es el afeamiento que ha tenido todo el entorno urbanístico al corredor, a lo cual se suma el efecto de barrera de la 10 de agosto con una vía segmentada de velocidad. Rompió los tejidos y por lo tanto advierte, el metro no puede ocurrir y al contrario, no puede repetir el fenómeno de la 10 de agosto y al contrario es una oportunidad para coser. ¿Desde qué perspectiva ves tú esa oportunidad? ¿Cómo repoblarías la Mariscal? ¿Cómo repoblarías la Manuel Larrea? ¿Cómo repoblarías la 10 de agosto a través del metro de Quito? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una estrategia de planificación dura y intentar dejar lo menos posible al azar y ser consciente de que esto cuesta, de que realmente por mucho que se puedan desarrollar excelentes estrategias desde la planificación pública y por mucho que haya grandes ideas y grandes voluntades, que sin duda las hay, las ha habido y las va a haber, pues hace falta dinero. O sea, si tú realmente quieres que haya algo que es bonito, hay que pagarlo. Hay grandes diseñadores, grandes artistas, grandes urbanistas en esta ciudad que son capaces de pensar en un barrio extraordinariamente bonito, con poco, pero ese poco no es nada. Entonces, realmente, esto hay que estar claro. O sea, es como el coste del transporte público. El coste del transporte público requiere de un apoyo público, porque para eso es transporte público, si no sería transporte privado. ¿Qué pasa en todas las ciudades del mundo? En el metro, por ejemplo, de Buenos Aires, el subsidio llega al 35%. En el de México supera el 50%. Entonces, realmente hay que poner el hombro todos, los del sector público, los del sector privado y los que van a llegar. Pero realmente hay que tener claro que realmente queremos un espacio que sea bonito y a mí me parece que es una cuestión que todavía se sigue considerando como un lujo, ¿no? O sea, realmente lo bonito es exclusivo de los barrios de los deciles más altos, de la clase más alta, y eso tiene que dejar de ser así. O sea, eso no puede ser así. Sin duda. Tú, digamos, desde el activismo de la movilidad alternativa, desde el rol que tuviste en impulsar políticas a favor de la bicicleta y del peatón, puedes seguramente ver una relación entre el transporte subterráneo y el transporte de superficie. Y la posibilidad de que estos sectores que están vinculados a una boca de metro puedan tener unas posibilidades mucho más ventajosas, mucho más sostenibles de movilidad superficial. Y eso sin duda alguna está relacionado a la atractividad de los lugares. Un lugar con mejores aceras, un lugar con mayor seguridad peatonal, más arbolado, posiblemente es parte de los estímulos que requiere el sector privado para localizar inversiones. ¿Ves la necesidad de que en esta ciudad haya mayor complementariedad entre la política de transporte y la política urbana o la política de usos y regulación de suelo? Por supuesto. La que se complementen estas dos políticas es la clave. Más bien deberían ser una sola política. O sea, tú deberías tener una sola política que te dice cómo se desarrolla la ciudad y con qué tipos de transporte voy a ayudar o apalancar ese desarrollo. Pero quería decir algo también al respecto de lo que mencionabas de que la estética y cómo se desarrolla la ciudad. Creo que también tenemos que aprender a regresarnos a ver nosotros mismos. Porque si tenemos nuestros urbanistas europeos con el concepto o sea, que han viajado mucho y quieren salir a una boca de Holanda, de un túnel Eso no va a ocurrir. Que no nos pertenece, no nos va a ocurrir. O sea, necesitamos que hayan sitios populares afuera de la cosa del metro y que aceptemos eso como nuestra cultura y que eso sea parte de la estética, porque estamos también haciendo las cosas como súper neutras, como cosas que no corresponden a nuestra cultura. Y si tú te vas afuera de una estación, y eso hablamos un poco en la estación de Cumbaya también, de cosas que van a pasar. La gente va a vender ahí comida típica que le gusta servirse a la gente. Y esas cosas no las puedes quitar de ahí. Y ahí tenemos estos choques de hago algo
como política pública pienso a la política de una forma, pero al final lo estoy usando de otra forma porque no reconocemos ese tipo de O sea, de diseñar cosas. un entorno urbanístico en Iñaquito no es igual que diseñarlo en Solanda, por ejemplo. Más allá de eso es el usuario. ¿Quiénes usan ese sistema de transporte? ¿Qué come esa persona? ¿Qué preferencias tiene? Si tú ves ahora o te vas alrededor de cualquier estación de transporte público, tienes ventas informales afuera de estos sistemas de transporte público que nunca los hubieras imaginado y que no fueron parte del diseño. Diseñaste un espacio público que no incluía estas cosas. Entonces yo pienso que estas cuestiones que se estudian, pero no se hacen en la práctica todavía. O sea, yo personalmente te pregunto, no sé, el metro, ¿qué tipo de comida va a vender adentro? O sea, vamos a tener comida que la gente quiere comer o comida que le va a servir. Que se piensa en una panadería también. Las panaderías dentro del metro tendrían que estar acorde a lo que la gente hace antes de irse a la casa, que es comprar el pan. Interesante. Tú decías antes de iniciar la conversación que en Latinoamérica el 43% del talento calificado huye al hemisferio norte. Es decir, tenemos un grifo abierto de cerebros formados localmente con recursos públicos y privados y que por una serie de falencias en las condiciones de vida ven destinos donde su capital humano rinde más en un entorno más seguro, más bello, con mayor identidad. ¿Cómo ves la posibilidad de evitar esta fuga de talentos a través de lógicas como la recalificación de las zonas urbanísticas de en torno al metro? ¿Cómo el metro puede asegurar más seguridad, mayor confort y sentido de identidad? ¿Cómo nos? Mira, me parece clave que hablemos del sentido de identidad y que hablemos de lo feo. Porque se habla poco de lo feo, ¿no? Y hay cosas que son feas, y que son feas de aquí, y que son feas en la China, y que son feas en todos los lugares. Danos un ejemplo, por favor. La 10 de agosto. O sea, tú te vas a la 10 de agosto y no importa que la 10 de agosto esté aquí, que esté en Manhattan, que esté en Ottawa, o sea, tú la vas a ver y tú dices, esto es un lugar feo. No quiero vivir aquí. No quiero vivir aquí. O sea, entonces, la cuestión no es realmente hacer algo bonito acorde a determinados parámetros europeos o Estándares estadounidenses. europeos. Al revés, por Dios, sería horroroso y además sería un copy-paste. Y la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe cuando algo no es de aquí, ¿no? Y se ha impuesto, ¿no? Y esto no ha funcionado nunca. Si no funcionó en 500 años, ¿cómo va a funcionar ahora? Entonces, cuando yo hablo de los grandes urbanistas que hay en Ecuador y de los grandes artistas, no aspiro a que hagan algo de fuera, al revés. Aspiro a que hagan lo que muchos de ellos saben hacer y que se evidencia en muchos espacios y se evidencia en muchas disciplinas. O sea, el teatro ecuatoriano es espectacular. O sea, y realmente lo hacen sin recursos y lo hacen rescatando unos valores y unas ideas y una estética que te quedas loquísimo, ¿no? Y pasa con la música, y pasa con, o sea, la cultura ecuatoriana, donde hay 34 culturas, es que es una cosa loquísima. O sea, si hay un país que no debe copiar, es que es Ecuador. Es que ¿cómo va a copiar un país que tiene 34 culturas llenas de color, llenas de absolutamente todo? Entonces, realmente, yo sé que debe ser muy difícil. Yo no soy urbanista, no tengo ese peso sobre mí. Yo sé que debe ser muy difícil, pero hay que ir ahí. Entre las consecuencias de la fragmentación espacial de la ciudad está la dificultad de acceder a amenidades. Llámese teatro, llámese conciertos, parques, cines. Hay sectores que están muy privilegiados en el acceso a esas amenidades y hay sectores que están muy apartados y que no tienen el capital cultural que tú evocas. Esas diversidades de la riqueza cultural ecuatoriana no existe cuando estás a 1 hora y 30 de distancia. ¿Qué puede hacer el sistema de transporte de Quito para asegurar el acceso a esas amenidades, a esa riqueza cultural, que es la que en el fondo te estimula a vivir en una ciudad? Yo creo que lo principal es diversificar los servicios de transporte, como te decía. O
sea, al momento, si tú quieres, muchas cosas de ocio, de amenidades, se hacen en la noche. Y ya no existen buses a partir de las 9 de la noche. Entonces, ¿a qué acceso puedes tener en un barrio alejado si tu último bus pasa a las 9 de la noche? Entonces, ese tipo de cosas son complementarias. O sea, necesitas, y por eso digo diversificar. Y tal vez desde una versión un poco más liberal, o sea, necesitas que los servicios estén regulados, pero que tengan la libertad para poder plantear ese tipo de cosas, que hayan servicios especiales para que operes 24 horas, que hayan tarifas diferenciadas para alguien que puede pagar más tarde. Entonces sí, tal vez de una posición más liberal, creo yo que tenemos que flexibilizar tal vez ese tipo de cuestiones, que ahora no las hay porque no hay demanda. Suena... Pero después de un partido de fútbol, que también es algo súper orgánico. Por ejemplo. Es súper interesante ver cómo los buses informales se ponen en fila para cobrar 50 centavos y mover a la gente. Informalidad, gran palabra, recurrente en este podcast. Las ciudades latinoamericanas, Susana, en transporte, en emprendimientos económicos, en vivienda, son mayoritariamente informales. Galo nos da una pista interesante. Dice, hagamos que la regulación tenga un margen de flexibilidad para que estas manifestaciones de soluciones informales se acojan a la demanda y provean de servicios a la dinámica urbana. ¿Qué te inspira esta reflexión? Verás, yo creo que la informalidad cuando nace, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Nos permite ver dónde está ese potencial, dónde está ese nicho, dónde está esa necesidad, que muchas veces desde la política pública es muy difícil de ver, ¿no? Es muy difícil saber qué es lo que está pasando en Carapongo ahora mismo. Y la informalidad tiene esa capacidad, ¿no? Uber, no sé, Rap, no sé, ciertos negocios que han sabido llegar allá donde no ha podido, ¿no? El sector público, por ejemplo. Y eso está muy bien, pero una vez lo han hecho, no podemos dejarles a su suerte, no podemos dejar a sus usuarios a su suerte. O sea, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si hay un abuso? ¿Qué pasa si esa persona estaba teniendo una necesidad de transporte? Y además suelen ser personas especialmente vulnerables. Entonces a mí me parece muy interesante ese acuerdo público-privado del que hablábamos, que puede ser muy público en un 100% o muy público en un 2%. Pero yo creo que no pueden pasar cosas en el municipio de Quito que el municipio de Quito no sepa qué están pasando. O sea, te puedes dar un margen para la regulación, te puedes dar un margen para el entendimiento, para el conocimiento, pero el municipio de Quito tiene que saber cuáles son las necesidades en su municipio, porque después no pueden realmente después generarse ciertas dinámicas con la excusa de es que yo no sabía, ¿no? Es que yo no tenía el entendimiento. Entonces, este es el tema, ¿no? Realmente la informalidad no puede permitirse como un espacio oscuro. El municipio tiene que saber qué pasa con el transporte en esta ciudad al 100%, siempre. Es interesante esta lectura de tener bajo el radar la informalidad, monitorearla, hacer seguimiento y eventualmente asegurar unos canales de regularización progresiva. En materia de transporte público, todos vemos al pie de la acera servicios que no están regulados y que de todas maneras tejen destinos con hogares. Y son vías alternativas de comunicación a las que están oficializadas y autorizadas. ¿Cuán informal es el transporte, digamos, colectivo en Quito? ¿Y qué piensa el municipio respecto a este desafío que plantea Susana? Es decir, la necesidad de tener una cierta tutela y eventualmente un cierto encuadramiento desde la política pública. Bien, sí te quiero recordar que yo no hago ahorita vocería del municipio, entonces no hablo a nombre del municipio, pero sí creo que hay algunas cosas interesantes sobre la informalidad. Hay sistemas informales que a nivel nacional no pueden, o sea, el municipio de Quito no puede regularizar plataformas tecnológicas. Tienen que ser reguladas a nivel nacional. Entonces,
tiene que haber estas discusiones a todo nivel. No es solo un problema de las ciudades de Quito, de las ciudades, y Quito es una de ellas, tal vez la más grande, en donde se expresan más los problemas. Pero la informalidad está también en todas las ciudades pequeñas de esta ciudad, de este país. Así que creo que es un problema con muchas capas, que tienes que resolverlo en diferentes ámbitos. El transporte en Quito como tal es 100% formal. O sea, el transporte público de la ciudad no tiene, salvo excepciones, pero no tiene buses de esta ciudad que circulan sin habilitaciones de la ciudad o sin permisos. Hay casos excepcionales, como te decía, pero no, en general no se ve, eso no es la regla. Y si comparas con la región, con otros sistemas de transporte, Quito no está tan mal. La ciudad de Quito es una ciudad que tiene bastante formalizado el transporte. Así que creo que estamos como ciudad, el camino si tú piensas, Quito era la ciudad líder en los principios del año 2000 del transporte en esta ciudad. Así que creo yo que sí tenemos bastante formalidad, pero los retos son retos globales también y retos nacionales, como te indico. Es interesante a lo largo de este diálogo entender el rol que tiene la movilidad en el desarrollo económico, en el acceso a oportunidades, en equilibrar unos escenarios de desarrollo para todos. ¿Cómo ves tú el futuro próximo de Quito? El futuro a partir del advenimiento de la entrada en operación del metro y de esta gran expectativa que tenemos todos con una suerte de transformación de nuestros usos y costumbres de la movilidad. Verás, a mí me gustaría creer que realmente las cosas no se van a dejar al azar y que nada pasa por casualidad, y menos en economía urbana y en urbanismo. Entonces, realmente, si tú no lo planificas, no va a pasar. O sea, si tú realmente quieres que las paradas metro sirvan como núcleos generadores de progreso, de reducción de oportunidades, tienes que hacerlo a través de la planificación, sin dejar nada al azar, claro con lo que te va a costar y claro con de dónde lo vas a conseguir. Más que lo que espero, es lo que aspiro. Y aspiraría a que pase eso, porque si no, vamos a volver a tener esta conversación de aquí a 10 años y podremos hablar de todo lo que se hizo y que qué pena que no se hizo. Como muchas veces pasa que, ¡ay, mira lo que ha pasado, qué casualidad! Y nunca es casualidad. Entonces, realmente, lo que espero es que realmente haya un esfuerzo duro en planificación, pero dirigida a la ejecución. No puede haber más planes que se acaben metiendo en un cajón, porque luego nunca se llevan a la práctica. ¿Qué opinas de la opinión de Susana? Yo creo que es importante lo que menciona Susana, porque la ciudad de Quito, por ejemplo, está sobreestudiada. O sea, tienes consultorías para todo en esta ciudad. Y eso es un fenómeno recurrente en la ciudad. Y uno, cuando llega a trabajar en estas instancias, tienes esta posibilidad de tener mucha información, pero sí faltaba, pienso yo, la visión de hacia dónde tiene que ir la ciudad. Y esta visión de hacia dónde tiene que ir la ciudad marca un poco incluso las decisiones personales de las personas. Y estas decisiones que cada uno toma de que dice dónde me voy a vivir, también tienen muchísimos sesgos y tienen muchísimas particularidades, ¿no? Hablábamos de la dispersión urbana, por ejemplo, de por qué te quieres ir a vivir lejos. Ajá. Entonces, este tipo de cuestiones tienen que ser manejadas, tienen que ser explícitas. Pienso que hay que abordarlas, que ya no son problemas de los políticos, de la política, sino son problemas que aterrizan en muchas decisiones individuales que se convierten en problemas colectivos. Entonces, creo que por ahí tendremos que también abordar otros temas que no sean solamente los técnicos de planificación, sino también el tema personal de la gente, cómo se siente, de la gente que aspira, que quiere, hacia dónde va. Temas de abordar de cómo va a encarar el metro de Quito versus la personalidad de la gente de la sierra, de cómo vamos a tema de cultura y de antropología. Exacto. Todos esos temas yo pienso que se nos olvidan y son los temas que a la final marcan el futuro y el desarrollo de la ciudad. Y el éxito o no éxito de proyectos tan grandes como el metro de Quito o proyectos pequeños de una vereda, una calle, depende también mucho de las decisiones que la gente vaya tomando. Bien, entre planificación y experimentación urbana, Quito va a ver en los próximos meses, semanas, una transformación importante que puede ser
absolutamente determinante para cambiar la dinámica de esta ciudad, hacerla más accesible, más generosa, más amigable, o eventualmente consolidar el modelo que se ha venido dando, donde la ciudad ha perdido oportunidades, ha perdido población y ha perdido fortaleza económica. Esperemos que esta fusión que al inicio conversamos entre la política pública y los estímulos al sector privado dé resultado para sacar el mayor provecho de este momento tan importante en la historia de la movilidad y la planificación urbana de Quito. Les agradecemos mucho por haber estado en este tercer episodio de Ciudad Micrófono, y nos veremos próximamente en algunos temas apasionantes que seguirán discutiendo sobre movilidad, seguridad urbana y desarrollo urbanístico. Hasta muy pronto y muchas gracias, Galo y Susana, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a todos.